El turismo es una industria limpia, predominantemente femenina y que cuando se desarrolla de manera sustentable genera cambios virtuosos en los destinos turísticos. Hola, soy Helen Coyundian y estás escuchando FedeTour Podcast, una iniciativa innovadora que nos permite abordar temas actuales y relevantes para nuestra industria. Hoy día nos encontramos en un nuevo podcast con Francisco Muñoz. Francisco es abogado de la Universidad Católica y magíster en Derecho en la propia universidad, una persona muy informada y conocedora del proceso constituyente, y es eso lo que queremos conversar. ¿Qué está pasando con el proceso constituyente y el turismo en la constituyente? ¿Cómo está quedando el turismo ahí? Quienes formamos parte de la industria turística muchas veces no sabemos lo que está pasando y por eso queríamos tener esta conversación cortita, breve con Francisco para preguntarle. Así que la primera pregunta, Francisco, hola, es ¿qué pasa con el turismo en la constituyente? Hola, Helen. Efectivamente, en la Convención Constitucional se analizó incorporar un derecho al turismo. Este derecho al turismo fue debatido en la Comisión de Medio Ambiente y en la Comisión de Sistemas de Conocimiento. En la Comisión de Medio Ambiente, de hecho, FEDETUR tuvo una participación, fue a exponer ante los convencionales miembros de la comisión. Finalmente, la Comisión de Medio Ambiente no tomó en consideración el derecho al turismo como tal, digamos, no lo presentó al Pleno, a pesar que se debatió, pero sí lo hizo la Comisión de Sistemas de Conocimiento, que presentó una propuesta al Pleno donde reconocía el derecho al turismo y donde entregaba al Estado un deber de fomentar el turismo y dentro de los espacios particularmente naturales que existían en nuestro país. Esto fue rechazado por el Pleno de la Convención y lo devolvieron para un perfeccionamiento a la Comisión de Sistema de Conocimiento, pero finalmente esta comisión decidió no incorporarlo nuevamente al Pleno. En síntesis, el derecho al turismo no quedó incorporado en el borrador de texto constitucional que va a ser plebiscitado el 4 de septiembre. Sí, la misma Comisión de Sistemas de Conocimiento incorporó un derecho al ocio y al tiempo libre. Este derecho al ocio y al tiempo libre, si bien se reconoce en el contexto del derecho del trabajo como el descanso del trabajador, sí, en el derecho comparado y también algunos expositores en la Convención Constitucional hablaron de que habría una puerta al reconocimiento al derecho al turismo. Esto va a quedar en desarrollo finalmente porque va a ser el Congreso y el presidente de la República, cuando tengan que desarrollar este derecho en la ley, quienes finalmente van a establecer cuáles son el contenido y los límites de este derecho al ocio. Muy bien, interesante todo lo que tú planteas porque efectivamente tenemos que después ver cómo queda incorporado el turismo dentro del espacio del derecho al ocio. Y entrando en una pregunta ya más asociada a cómo el sector privado, las empresas, las pymes pueden emprender. Uno ha escuchado mucho en la prensa el tema, el derecho al emprendimiento. ¿Cómo queda el derecho al emprendimiento en la nueva convención o en esta propuesta? La Convención reconoce el derecho al emprendimiento en unos términos bastante similares a lo que está actualmente en la Constitución, digamos que permite realizar actividades económicas en la medida que no vayan contra ley. Sin embargo, la contrapartida, y donde sí hay una modificación sustancial, es la participación del Estado en las actividades económicas. Ahí hay que ver en cada una de las actividades cómo podría eventualmente participar o no el Estado. En algunas son mucho más sensibles que en otras. Vamos a ver cómo lo va a considerar también el legislador, el próximo Congreso o este mismo Congreso, digamos, respecto al turismo. Pero en general, el emprender sigue estando protegido en la Constitución, Perfecto. donde sí pueden haber algunas novedades, digamos, es en el derecho de propiedad, Es que hablemos de donde, esto, vamos ahí sí, porque sabemos que está muy ligado, ¿no? En el emprender uno invierte y invierte en propiedades. ¿Qué pasa ahí? Y en los últimos días también han salido novedades respecto a eso. es efectivo, digamos. El derecho a propiedad de una u otra manera quedó incorporado en la Constitución de una manera en el titular, digamos, en el título de la canción quedó muy parecido a lo que está actualmente, más allá de que hay algunas diferencias respecto de la propiedad sobre derechos, que puede tener más relación con derechos de agua, etcétera, digamos, donde puede haber una afectación real. Sin embargo, en general el derecho de propiedad queda con una protección similar, donde sí hubo algún tipo de modificación, que es más bien palabras que pueden reformar algún tipo de realidad, digamos, es que actualmente la Constitución establece que en la expropiación
se debe pagar el daño material efectivamente causado. Básicamente, lo que se conoce como daño emergente y lucro cesante. ¿Cuánto cuesta la propiedad y cuánto pierdo por perder esa propiedad, digamos? Hoy día el concepto que se va a ocupar es el de justo precio. Esto ha sido bien polémico, porque hay dos grandes interpretaciones respecto al justo precio. Respecto de algunos convencionales estiman de que justo precio puede ser perjudicial para quien es expropiado, porque además queda determinado a la ley. Pero otro grupo de convencionales, y apelando un poco a lo que está haciendo actualmente los cortes, las cortes ya hoy asimilan justo precio a un precio de mercado. Por lo tanto, en general no debiese haber mucho cambio en este sentido. Y algunos incluso han sostenido de que este justo precio puede ser favorable en la expropiación porque podría incorporar algunos otros aspectos como el daño moral. Por ejemplo, una propiedad que pertenecía a mis abuelos y que tenga un valor muy especial para mí podría también ser indemnizado ese tipo de valor. Nuevamente, de una otra manera, aquí queda un poco en desarrollo a lo que diga el legislador, pero aquí lo relevante es que los tribunales ya reconocen al justo precio como precio de mercado. Entonces tampoco debiese haber mucho cambio real. Ahora, déjame aclararte ahí un segundo. Eso es respecto de propiedades que uno posee hoy, ¿no? Que podría uno entrar a discutir esto del justo precio y que las arbitrariedades que podían darse ahí. Pero, ¿qué pasa cuando yo quiero invertir? Yo quiero comprar una propiedad o un terreno para hacer un producto turístico y tengo, por ejemplo, que, digamos, ¿cómo voy a cautelar que al invertir voy a tener protegida mi propiedad hacia el futuro? Por ejemplo, con las comunidades locales que podrían eventualmente reclamar propiedades anteriores a ese predio, a ese terreno. Digo, estoy mezclando una cosa con la otra, pero que es la realidad que le pasa a un inversionista en turismo. Sí, sobre la base regular, digamos, de un territorio o un terreno que no esté en un territorio indígena, probablemente, esto no debiese cambiar en nada. Esto va a pasar básicamente, un abogado va a tomar la inscripción en conservador, va a hacer un estudio de título y va a aplicar la prescripción y lo que se llama la prueba diabólica para determinar si han pasado 10 años de posesión efectiva sobre el terreno y no debiese haber ningún cambio real. Y sobre eso, el derecho de propiedad cubre plenamente esa protección a esa nueva propiedad. Donde sí pueden haber temas es en los territorios indígenas. ¿Por qué? Porque esta misma semana, de hecho, la convención aprobó una norma que permite restituir territorio indígena y darle una protección mayor a lo que existe actualmente en la ley. Esto implica que se le va a obligar al legislador, al próximo Congreso, digamos, a establecer algún tipo de mecanismo para la restitución de tierras en territorios indígenas. Y esto puede implicar un proceso que es muy distinto al actual, donde lo que hace el Estado es comprar terreno en la medida que va adquiriendo dinero y que le van solicitando, sino que aquí puede eventualmente hacer un catastro mayor sobre, por ejemplo, áreas de desarrollo indígena, etcétera, y llevar directamente a la expropiación de ciertos terrenos. Esto también nuevamente queda en manos del legislador. En general las constituciones, el desarrollo lo hace la ley, pero aquí el norte queda establecido en la constitución y eso es lo que también ha sido bastante polémico en estos últimos días. Ahora, yendo a eso, cómo se traduce la realidad, va a quedar en manos del legislador. En breve, ¿qué pasa con el legislador? ¿Cómo está quedando el futuro Congreso, esto de la bicameralidad o no? ¿Cuál es el resultado? Porque también uno escucha mucho y es real que se va a acabar el Senado. Cuéntanos qué hay ahí. Es así, lo que determinó la Comisión de Sistema Político de la Convención fue establecer un bicameralismo asimétrico. ¿Qué implica eso? Hoy la Cámara de Diputados y el Senado ven los mismos proyectos de ley de la misma manera y lo que hay es un acuerdo entre dos cámaras para que una ley salga de una manera determinada y funcionan de la misma manera. Lo que determinó la convención finalmente en el Pleno fue que van a existir dos cámaras, pero con funciones distintas y con poderes distintos. Hoy día lo que es la actual Cámara de Diputados se va a transformar en lo que se va a llamar el Congreso de las Diputadas y Diputados. Y este va a tener un poder amplio respecto de los proyectos de ley.
hasta ahora va a tener mínimo 155 diputados y diputadas, va a ser muy parecido a como está actualmente, pero en muchos temas va a ser la única cámara que va a conocer los proyectos de ley. Esto no va a pasar por esta otra cámara que se va a llamar la Cámara de las Regiones, que va a reemplazar al Senado y que va a tener funciones más disminuidas, particularmente en vivienda, salud, educación, en presupuestos regionales, en ley de presupuestos y en derechos fundamentales en general, y en modificación a la Constitución. En todos los casos que no se hable de estos temas, las leyes solamente van a pasar por el Congreso de Diputadas y Diputados. Entonces, lo que vamos a tener es una Cámara de Diputados o Congreso de Diputados muy fuerte y una Cámara Regional más bien más pequeña y mucho más enfocada en regiones. De hecho, los futuros congresistas de regiones van a ser además parte de asambleas regionales. El mandato va a ser mucho más regional de lo que es ahora. Perfecto. ¿Y qué otros aspectos hay asociados a que podrían tener que ver con el turismo, con las empresas del sector que hay que observar? Entiendo que algo se ha hablado de la participación de los colaboradores o trabajadores en la dirección de una empresa. ¿Qué pasa ahí? ¿Hay novedades respecto de eso? Así es. Se estableció como derecho la participación de los trabajadores en las instancias de toma de decisión de la empresa. Es una redacción amplia porque, tal como señalaba anteriormente, la mayoría del detalle va a quedar en manos de la ley. Entonces la ley podría establecer que la participación puede ser 20, 30, 40, 50, no lo sabemos. Más de 50 no lo creo porque podría eventualmente afectar derechos de propiedad fuertemente, digamos. Pero sí, mirando un poco el derecho comparado, debería ser entre el 20 y el 40%. Pero sí va a haber un derecho de participación y eventualmente, más que eventualmente, el legislador va a estar de una u otra manera obligado a establecerlo. Y además se permite hoy la negociación colectiva intersectorial, que es algo que hoy día de una u otra manera está mucho más limitado, si no directamente prohibido. Hoy día la misma constitución la establece como un principio. Esto también va en un enfoque muy determinado que tiene la convención de fomentar a los sindicatos por sobre los grupos de negociación que existen actualmente, que podrían existir actualmente, que de hecho fue una de los temas por los cuales hace unos años el Tribunal Constitucional recortó bastante una reforma laboral que tenía como objeto la participación de fuertes trabajadores en las negociaciones colectivas. Ese referente fue el que tuvieron los constituyentes para poder empezar a permitir mayor participación sindical. Y eso ya está en el borrador de la nueva constitución. Esto ya, no, ya fue votado y va a tener que ser visto por las instancias que vienen a continuación, que es la Comisión de Armonización particularmente. Y yendo ya a eso, y la última pregunta que te quería hacer, ahora estamos entrando en esta etapa, ¿no? De la Comisión de Armonización, y después de eso ya vamos a tener un texto, ¿no? Que la gente va a tener que leer, estudiar y hacerse su propia opinión. Y después tenemos el plebiscito de salida que se llama el 4 de septiembre de carácter obligatorio. ¿Qué pasa si no se aprueba el texto? ¿Seguimos con la constitución anterior? ¿Hay que definir eso? ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál es la alternativa, digamos, entre comillas? Ya. Podríamos decir que un poco separar ciertos contextos porque normativamente en la propia constitución lo que dice la constitución, digamos, es que si de rechazarse el borrador de nueva constitución, sigue rigiendo la constitución actual. Eso normativamente es así, pero ante la evidencia de un plebiscito de entrada donde el 80% de las personas que votaron, si bien era voto voluntario, pero el 80% de la población que votó por una nueva constitución, a muchos sectores políticos que incluso son muy afines a la actual constitución, ya dieron por desechada la actual constitución en base a esta evidencia política fuerte. Entonces, en lo que se está hablando a nivel político, a nivel de cúpulas políticas, se va a hablar de una tercera vía. ¿Qué implica esta tercera vía? Que ante el rechazo de una nueva constitución, viendo cómo están también las encuestas, las últimas que han salido particularmente, establecer una alternativa de cambio constitucional. En esta alternativa de cambio constitucional hay varias propuestas sobre la mesa. Digamos.
Hay una que ya se presentó en el Congreso, que hizo relación con crear un grupo de expertos académicos que establezcan un borrador de nueva constitución, esto sea aprobado por el Congreso como poder constituyente derivado y luego ser plebiscitado nuevamente, digamos, como el borrador final de este texto. Otros han hablado de revivir el proyecto de la presidenta Bachelet que se presentó el día 10 de marzo. Ustedes no sé si recuerdan este proceso que duró un par de años donde hubo encuentros autoconvocados, participación en cabildo, etcétera. Derivó en un texto que la presidenta presentó el día 10 de marzo del año 2018 y que fue archivado. Algunas personas están proponiendo que esto se desarchive y empiece a tramitarse tal cual. Otro grupo ha señalado de que una alternativa sería este proyecto de la presidenta Bachelet con lo que salga de la Convención Constitucional, considerando el debate que hubo encima de la mesa. Hay varias propuestas. La única que ha sido concreta realmente, que se ha presentado y que se presentó efectivamente esta semana, fue esta que señaló este grupo de expertos. Noticia en desarrollo, queda mucho tiempo Todavía todavía, queda mucho. pero también vamos a ver cómo reacciona el mundo político a esto. Perfecto, interesante estar viendo lo que va a pasar, porque claro, hoy día estamos todavía a bastante tiempo de llegar a esa etapa del plebiscito. Como cierre de este punto, digamos, que para también tener un criterio de realidad, esto requiere una alta votación en el Congreso, por lo tanto el acuerdo debe ser muy amplio. 103 diputados y aproximadamente 31 senadores. El acuerdo debe ser muy amplio y por lo tanto tiene que ser contundente en el poco tiempo que nos queda. Oye, bueno, muchas gracias, Francisco. No quiero terminar haciéndote la pregunta de rigor que hacemos siempre en este podcast respecto de turismo, porque esa es nuestra industria, ya apelando al Francisco turista. Un lugar que tú recomendarías, obviamente dentro de Chile, para visitar, el último lugar que estuviste de vacaciones o un lugar que vas muy seguido. ¿Cuál sería esa recomendación? Últimamente he ido a visitar mucho a mi madre, aprovechando. Ella está viviendo en la cordillera de Parral, en un sector que se llama Catillo, que tiene unas termas bien lindas, tiene una cervecería muy bonita también, y un sector que está pujante, digamos. Está Qué bonito. cerca a San Carlos, está bien interesante, un lindo Es lugar. una Es una zona del Chile profundo. Sí, Y eso estamos hablando de Ruta 5 Sur hacia la izquierda, digamos, hacia la cordillera, ¿no? exactamente, hacia la cordillera. Aproximadamente 40 minutos desde la ruta 5. Muy buena. Yo en lo personal no lo conozco, así que ya me dejaste con una tarea ahí de ir a conocer ese hermoso lugar. Gracias, Francisco. Gracias, Helen. Así hemos llegado al final de nuestra conversación. Nosotros nos encontraremos en el próximo episodio de esta temporada donde seguiremos divulgando temas relevantes para la industria turística.